Tengo un amigo, Ronald, con el que estoy haciendo un curso de regeneración que habla de la importancia del feedback en tiempo real. O sea, los sistemas vivos todo el tiempo dan feedback en tiempo real. Entonces es muy importante. Entonces aproveché el coffee para pedir un poquito de feedback en tiempo real y me dijeron unas cosas que me asustaron, ¿no? Tipo, me metes miedo, sos picante, guarda con el pasto, no te bajes, no sé. Alguien por suerte me dijo, qué bien cómo se la jugó la que te contrató, sabían que era ¿no? En otro momento del IAEF quizás no sé si hubiese sido el moderador para este evento, pero hoy puede ser, hoy sí. Bueno, en fin, una cantidad de feedback. Me quedo tranquilo igual que Juan me dijo, seguí así de picante. ¿Dónde estás, Juan? Estás por ahí, ¿no? Creo que está por atrás. Bueno, Juan es de Greenpeace, por las dudas les aclaro. Pero de verdad me dijo, seguí picante. No, y otra graciosa me dice, ¿sos picante? Yo le digo, pero ¿a qué te referís con picante? Me dice, y encima no se da cuenta. Dice, bueno, no sé. Después me ayudan, pero bueno, vamos a tratar de seguir en esta línea. Bueno, tengo un panel muy interesante, no sé si andan ahí con los micrófonos. Mira, están distraídos. Hola. ¿Están listos? Bueno, entonces los llamo al escenario, Diego, Alicia, Julián. Mientras tanto, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿La están pasando bien? Porque un buen indicador es si tienen ganas de irse, algo no anda bien. Si se tienen que ir porque están en llamas, si tienen ganas de quedarse, tampoco anda bien eso, pero está mejor. Está bueno tratar de estar donde estamos, pero es re difícil, ¿no? Estar donde estamos, siempre estamos con la cabeza en algún lado. Bueno, ahí viene Julián. ¿Cómo andan, Alicia? Todo muy bien. ¿Ustedes me quieren dar algún feedback? ¿Cómo? No te vayas. No te aburras ahora. En tiempo real, no me voy a bajar. Les cuento que cuando me bajé con lo de UBA, me fui ahí atrás y claro, me cortaron el micrófono. Yo le quería decir, UBA, los bonos verdes, UBA, los bonos verdes, pero no, me cortaron la pierna. Bueno, acá estamos entonces y vamos a arrancar primero por Alicia, que tengo acá a mi lado. Alicia Mondolo, hasta hace un mes era CFO de Tenaris. ¿Quién pudiera, no, decir que hasta hace un mes, ahora estás libre, puedes decir lo que quieras? Vos te podés poner picante conmigo si querés. No, todavía tengo una responsabilidad fuerte en Tenaris, así que no. Bueno, vamos a ver cómo la sintonía. Dice, hasta hace un mes CFO de Tenaris, momento en que decidió retirarse de esa posición. Actualmente Senior Advisor del CEO de Tenaris y Non-Executive Board Member de Ternium, Sociedad Anónima, y muchas cosas más, pero que ella fue muy generosa y para darle tiempo al panel me dijo, con eso estamos, me dijo, ¿no? Después, Diego es socio de PwC, Argentina, a cargo de sostenibilidad y cambio climático, con más de 25 años de experiencia en liderar equipos multidisciplinarios y proyectos de auditoría, governance, risk and compliance y desarrollo sostenible, y es el responsable en Latinoamérica de la plataforma de servicios ESG y del programa Net Zero 2030 de la compañía. Y Julián Costabile, de SMS Sustentabilidad, SMS Latinoamérica, contador público y licenciado en Administración de Empresas de UCA, tiene una amplia trayectoria en sustentabilidad, finanzas sostenibles e inclusión financiera, habiendo liderado iniciativas en este campo, así como realizado estudios e investigaciones en la materia. También hay una línea más, pero la vamos a decir que está muy buena, que es asesor de empresas, organismos multilaterales y gobiernos en varios países de la región en el desarrollo de herramientas de financiamiento verde y sostenible. Y a esta altura del día y de la mañana, yo podría empezar con la típica pregunta para cada uno, pero ya está bastante prendido el fueguito, digamos, ¿no? Casi que le ponemos el título y anda solo. Entonces, ¿alguno quiere arrancar sin pregunta? Mira, te estoy viendo, Julián. Yo puedo arrancar. Sí, me voy de vuelta. Todo prolijamente anotado acá en una carpetita. Quiero probar el carrot cake. Tengo todo prolijamente anotado en una carpetita y me cambiás el orden. No, Pablo, así es imposible. No, tranquila, es un chiste. Es como esto se elige tu propia aventura. Arranquemos de una. Creo que lo que estuvo bueno de lo que vimos antes, y lo fuiste llevando muy bien, y la verdad con panelistas de primera, es esto de tener impacto, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijo Mati de la escala de grises, él dijo de colores, porque bueno, impacto. A Mati le gustan los colores. Y creo que justamente un poco lo que nos toca en este panel trabajar es esto de que no es que hay un blanco o un negro, sino que hay un montón de cuestiones en el medio, en la gestión de las empresas, las organizaciones, que tenemos que trabajar. ¿Y cómo las vamos a trabajar si no las medimos? Creo que es un poquito de lo que vamos a hablar nosotros, es
del reporte, pero no del reporte en cuanto a una cuestión abstracta o solamente procesos que generan una información que después nadie ve, sino cómo hacemos que ese gris que tenemos que gestionar, que eso que tenemos que hacer en nuestra organización, que por ahí no es tan de impacto como nos gustaría o como podría llegar a ser en algún momento, pero que podemos ir haciéndolo de un color un poco más interesante. Bueno, ¿cómo lo hacemos si no tenemos datos? Y la clave de los reportes, más que compilar un montón de información para que alguien quizás la lea o nadie la lea, es tener datos para gestionar. Me parece que la clave de lo que hacemos cuando juntamos información para un reporte de sostenibilidad no es tan importante el reporte en sí, sino, bueno, con este dato, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo con los residuos? ¿Qué estoy haciendo con el agua? ¿Qué estoy haciendo con mi equipo? ¿Qué estoy haciendo con la comunidad? Entonces, un poco el primer mensaje, si querés, que comparto acá con mis colegas y con vos como para seguir, digamos, rodando la pelota es, el reporte sirve si la información me sirve. Y la información me sirve si voy a hacer algo. Y voy a hacer algo si puedo esta escala de grises hacerla un poquito más clarita desde mi organización, desde mi empresa, generando algo, reduciendo consumo de energía, disminuyendo la huella, algo, pero que tengo que medir. Buenísimo. Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en menor o mayor medida las compañías tienen necesidades de reporting, internas, externas y en algunos casos regulatorias. En el caso de Tenaris, Tenaris es una compañía global, tenemos fábricas, somos industriales, tenemos importantes centros fabriles en muchos lugares del mundo y como Tenaris adoptó una política de compromiso a largo plazo, de sostenibilidad, es necesario el reporte, tanto por una cuestión de transparencia con el mercado y con nuestros stakeholders, como para mejorar internamente. El reporting es un proceso largo. Tenaris empezó a reportar en el 2009 sostenibilidad. Aquel reporte ¿Eras JP vos en ese entonces? No necesariamente, pero bueno. El reporting de aquella época fue evolucionando, el de hoy es completamente diferente, pero lleva a empezar una suerte de orden y a dónde querés llegar y cómo estamos. En algún momento Tenaris tomó 2 o 3 decisiones muy importantes, que fue, primero, hacer pública una política de descarbonización. Tenaris fijó un objetivo de descarbonización del 30% a 2030, medido como base en 2018. Eso fue una decisión del board de Tenaris, se hizo pública, lo saben los inversionistas, está en todos nuestros reportes. Paralelamente, también decidió utilizar una especie de carbon tax interno de $80 por tonelada de carbono emitido que deben estar en todos nuestros proyectos de inversión. Cuando hay un proyecto de inversión, hay un cargo teórico, pero que está en los números, de $80 por tonelada de carbono. Eso hace que cuando compares 2 proyectos, el que tiene menos emisiones va a resultar favorecido por ese cargo interno. Lo tercero importante que hizo fue empezar a medir más en forma más estricta. No había normas en ese momento. Hoy en Europa hay bueno, eso después seguramente lo comentarás vos, hay toda una normativa. Diego ya está esperando a que le suelte sabe cómo sale, ¿no? Si querés la suelto, pero... No, seguí, quiero decir que ya lo ves, está listo para el disparo, ya está bien. Entonces Tenaris dijo, ¿cómo vamos a reportar? Empezamos a adoptar las normas de la World Steel, empezamos a adoptar el GRI, o sea, la Global Reporting Initiative, etcétera, etcétera, mientras las normas iban apareciendo y nos fuimos adaptando a esto. Y lo otro importante que tomamos, que Diego lo conoce bien, es buscar un assurance externo, que en nuestro caso es Pricewaterhouse. Esto lo empezamos a edificar en 2021, creo, porque dijimos, tenemos que reportar y tener un assurance. Finalmente va a terminar siendo obligatorio, pero por suerte hicimos el ejercicio antes. ¿Por qué sirve eso? Porque ustedes como CFO saben que los reportes financieros tienden a tener una base más sostenible, más concreta, tenemos SOX, tenemos sistemas contables unificados, etc. Este reporting no es así, porque tenemos que mirar cuánto gasta de agua Siderca, cuánto gasta la planta mexicana, o sea,
son cosas que no están en los sistemas unificados. Entonces, buscar el assurance de un tercero realmente no nos simplificó, nos ayudó a transitar y tener datos confiables, ¿no? Que es un poco... Y ahí, Alicia, antes de que salga Diego disparado, te pregunto, ¿cómo convive el reporting financiero con el reporting de sustentabilidad? Tiene un montón de puntos en común. De hecho, nosotros, para hacer todo el reporting por empezar, el reporte de sostenibilidad hoy es parte de nuestro Annual Report. Nosotros presentamos los datos financieros y los no financieros todos juntos y los subimos a la autoridad de aplicación nuestra, que en este caso es Luxemburgo. La SEC es otra historia donde también reportamos, pero no tiene todavía estos requerimientos, pero también los reportamos. Hay muchos puntos en común. ¿Por qué? Porque todo el tema de environment tiene un efecto en los estados financieros en muchos puntos. Por ejemplo, cuando analizamos la recuperabilidad de los activos, nosotros tenemos obligación de analizar que estos activos fijos o lo que fuere tienen recuperabilidad o no. Ahí entró en juego también todo este tema que estamos analizando de cambio climático. Y después los equipos de trabajo, ¿no? Que trabajan en forma conjunta. En Tenaris decidimos trabajar esto como equipo. La directora de Medio Ambiente, auditoría, las áreas de compliance, las áreas específicas de reporting financiero y no financiero, las áreas industriales. Lo trabajamos como un equipo y no como un área, precisamente porque todos se comprometen de esta manera. Así que sí, hay un punto importante relacionado con la recuperabilidad de los activos. Gracias, Alicia. La verdad que es un lujazo tener una CFO o ex CFO, le vamos a decir, de la experiencia... Bueno, el último lo firmé yo. De la experiencia y la trayectoria de Alicia, ni más ni menos que en Tenaris, y que todo esto no nos lo está contando de teoría, sino que lo vivió. Todo lo que lo que va a estar respondiendo ella lo vivió y lo sigue viviendo. Diego, a vos no te voy a tirar preguntas, ¿sabes lo que te voy a decir? Sí. No sabés lo que te voy a decir. Seguramente. Pará. No voy a dibuje, maestro, dibuje. No, a ver, primero gracias por la invitación, un placer de participar del panel con ustedes. Y quizás conectando al primer disparador, me parece importante que todo lo que es el proceso de reporting de una compañía tiene que tener impacto. Y básicamente el impacto que tiene que tener es hacia los grupos de interés con los cuales se comunica la organización. Lo que estamos viendo en el último tiempo es que hay una evolución de lo que es el reporte corporativo. Esa evolución se está dando con la integración de la información financiera junto con la información de sostenibilidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear valor económico, pero también de crear valor sostenible. O sea, esos dos objetivos tienen que estar conectados, como también tienen que estar conectados. Sostenibilidad, diría Mati Kelly, ¿no? Tiene que ser un win-win en todos los aspectos. Por otra parte, lo que estamos viendo también es que, y lo que vemos, que todos los reportes de sostenibilidad y los que trabajan en estos temas, la primera hoja tiene generalmente la carta del CEO y todos los reportes de sostenibilidad tienen una manifestación de la dirección de que la compañía cumple un determinado estándar de reporting. Que puede ser GRI, puede ser SASB o una combinación de esos estándares, ¿no? Y básicamente lo que demuestra cómo es la estrategia de la compañía en el corto, mediano y largo plazo, cómo gestiona los riesgos, oportunidades e impactos ambientales, sociales y gobierno corporativo, cómo define su análisis de materialidad, que el análisis de materialidad es una de las etapas clave del reporting, a los efectos de después de identificar cuáles son los KPI o los indicadores que la compañía tiene que preparar, información que tiene que recolectar, que después vamos a hablar un poco más adelante. Pero al fin y al cabo lo que tiene el reporte también es todas las respuestas a las diferentes demandas de los diferentes grupos de interés. Yendo un poco a lo que vemos cómo está cambiando esto, un punto importante es hablar cómo es el ecosistema de reporte ESG. El ecosistema de reporte ESG es amplio, variado, diverso y una compañía puede, como comenté anteriormente, a diferencia de lo que ocurre con la información financiera contable, aplicar diferentes estándares, frameworks o principios.
Cuando hablo de estándares y de reportes de ESG, básicamente los que están en tema, estamos hablando del Global Report Initiative, el SASB, GHG Protocol. Cuando hablamos de frameworks, los más reconocidos, TCFD para evaluar los riesgos climáticos y el impacto en los estados financieros, reporte integrado como otro de los frameworks relevantes. Y después hay requerimientos de agencias de rating, agencias de inversión, agencias que hacen scoring de ESG, y muchas compañías también tienen que cumplir con principios o guías específicas de industria, como puede ser también Pacto Global, ODS, los principios de banca responsable, los principios de inversión responsable. Entonces, hoy atender las diferentes demandas con un reporte completo, íntegro, exacto, implica mucho más trabajo que lo que hoy se está haciendo quizás para el reporte financiero. ¿Qué pasó en el último tiempo? Y si querés conecto un poco con los temas más de regulación. Es que el regulador se paró encima de todo esto, de todo este ecosistema de reporting, y empezó a definir normas claras o no tan claras, después veremos, pero que permitan a las compañías empezar a reportar de una forma íntegra, consistente, transparente y uniforme, independientemente de la industria que opera, ¿no? Y hoy básicamente lo que hay es 3 grandes normativas en diferentes mercados. Por un lado está la normativa de la SEC de cambio climático para las empresas que cotizan y son públicas en Estados Unidos. Está la normativa europea, que quizás es la que tiene hoy más vigencia y factibilidad de implementación, porque ya está vigente en muchas de las compañías que operan en Europa y son subsidiarias de compañías de Europa. Y después están las IFRS S1 y S2, que básicamente están anotando, también... ¿no? Pues es una masterclass esta, ¿eh? El WhatsApp está como Pero loco. a lo que quiero ir es por qué apareció el regulador por encima de los diferentes standard setters, guías, framework. Porque básicamente hay una necesidad de que las compañías empiecen a reportar, reportar y hacer un disclosure de la información no financiera que tenga calidad investor grade. Buenísimo. Y que sea comparable entre diferentes industrias y tipos de compañía. Y quizás para ir bien a la regulación... gastaste las 3 preguntas, te digo. Después lo dejamos abierto. Pero quizás para cerrar lo de la regulación, porque me parece que es importante, tema de SEC, de clima, eso después de las resoluciones ejecutivas del gobierno de Estados Unidos quedaron en stand-by. Hubo muchas demandas, especialmente de empresas de energía, por la aplicabilidad de esta regulación. La regulación de la SEC lo que tenía quizás de valioso era que dentro de la información financiera había disclosure específico de sostenibilidad, que es lo que no ocurre con la directiva europea o con las IFRS, que se pueden reportar en un management report o en un reporte de sostenibilidad por fuera de los estados financieros. Europa es lo que viene avanzando. El año pasado, en noviembre, por un tema, los legisladores de la Unión Europea, alegando un tema también de falta de competitividad, lo que hicieron es emitir lo que es el stop the clock, y con algunos delays en la implementación y el requerimiento de las compañías para poder reportar. Hay muchos países de Europa que la directiva europea hicieron la transposición en ley local y empezaron a reportar bajo el estándar de la Unión Europea. Para que tengan una idea, el estándar de la Unión Europea incluía más de 60.000 compañías subsidiarias a nivel global, no solamente compañías europeas. El cumplimiento de 1.100 data points, y todo en línea con las European Reporting Standard de sostenibilidad, ¿no? Era un trabajo muy complejo que muchas compañías tuvieron más de 2 años preparándose para poder reportar. Bueno, hoy los países que hicieron la transposición, muchos reportaron bajo esa regulación y otros que no, como puede ser Luxemburgo, como puede ser Alemania, como puede ser España, todavía no hicieron la transposición, pero se prevé que este año va a haber algún tipo de resolución. ¿Qué es lo que cambia? Que básicamente se va a reducir... Después del corte. Sí. Pero bueno, que redondeo, pues después... A mi juego me han llamado, dale. Cerrado. No, yo más que nada, a ver, si no...
ponerlo en contexto. Es para que me rechen. Yo por eso después. te dije que se iban a aburrir en esta parte. Pero, no, mirá cómo te están prestando pero atención. acá lo importante, es tu momento, lo importante de todo esto es que ya no es un tema de la agenda del Sustainability Officer, ¿no? Acá ya empieza, muchos de los requerimientos que estamos viendo ya están en la mesa del Investor Relation, está en la mesa del CFO, del board de la compañía y del Legal Advisor Bueno, ahí metemos una pausa. Metemos una pausa ahí, sí. Espectacular igual. Un aplauso a este panel y esta jornada. ¡Qué lujo! Impresionante. Yo antes, voy a ir a vos, Julián, pero antes yo tengo que volver a felicitar a Mariel y a todo el equipo de IAF por el diseño que hizo el comité, porque van a ver que no es demagogia lo que voy a decir. Porque estuvo Marcela de Schneider Electric, una CEO, que dijimos, che, ¿cuál es la importancia de que estén las CEOs? También estuvo Luis. Dijimos, bueno, que el CEO venga y valide la estrategia en el core, digamos, la sustentabilidad en el core de la estrategia, digamos, ¿no? Entonces vinieron, lo validaron, check, ¿no? Pero claro, eso automáticamente generó un efecto buenísimo, que allá hay 2 personas de Schneider Electric con las que la hablé en el coffee, y una es la CFO. Y claro, de alguna manera me dijo que sí, que lo hicimos bien, porque dice, bueno, ahora que yo veo que la CEO viene acá y valida y todo, es una señal de, como dice Pablo, esto recién arranca y hay que seguir. Entonces, claro, hace falta herramientas, cosas, entender, hay que meterse a estudiar, porque no retroceder nunca, rendirse jamás. Y yo le dije, espera que ahora viene el panel de después del break, y acá estamos bien, ¿estás anotando? Porque tenemos una masterclass. Bueno, vos estás diciendo... Vamos. No, estás diciendo algo importante. Cuando yo comenté que el board de Tenaris estableció una estrategia concreta de 30% de reducción, si no lo medimos, pasa a ser una cosa tirada en el vacío. Y dado que el board lo quiere hacer en serio, no por hacer greenwashing, la forma es tener los medios para medirlo. ¿Por qué? Porque medirlo te dice qué acciones tenés que desatar para cumplir con esa reducción. Nosotros de la reducción del 30% estamos más o menos en la mitad del camino. Medida 2030. No dijimos vamos a net zero 2050 como dijeron. En el año 2021 fue la era de todos net zero. Ya hoy sabemos que net zero 2050 no existe. It's not gonna happen. Pero sí existen cosas concretas para reducir. Y medir, se mezcla la medición necesaria para la toma de decisiones de las demás cosas que vas a hacer. Por eso es una herramienta muy importante para los stakeholders y para cumplir con las regulaciones, pero es una herramienta de management y de toma de decisiones realmente muy, muy, muy importante. Alicia nos acaba de explicar o de justificar el título del panel. Sin medición no hay impacto, la información como centro en la toma de decisiones, ¿no? El título del panel es el que acaba de decir Julián. A ver, yo quiero que me ayudes porque se está hablando de esto, pero hacer doble clic, ya que vos sos acá, tu amigo personal y representante de management me dijo que sos uno de los... Sebastián Vigorito, que anda por ahí, me dijo que sos uno de los tipos que más sabe de estos temas. Veo junto con Diego claramente y con Alicia, ¿no? Pero uso de la información de sustentabilidad en la gestión. ¿Para qué les sirve a las empresas? Vamos a profundizar un poco más, sí. Más allá de cumplir con marcos regulatorios y estándares. Sí, buenísimo, Pablo, porque creo que es una pregunta que se hacen muchos empresarios que quizás no están expuestos a regulaciones, no es que cotizan en los mercados globales, donde ahí sí ya entran a jugar otras reglas, inversores más sofisticados. En nuestros mercados, en Argentina y en la región, nos encontramos con empresas de una escala un poquito menor, que ya tienen quizás una complejidad para gestionar estos temas, pero todavía no tienen por ahí la estructura o la espalda para un desarrollo tan complejo. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Para qué hago 200 páginas con lindo diseño? ¿Alguien lo va a leer? ¿No lo va a leer? Bueno, creo un poquito al principio decía, sirve para gestionar, primero y antes que nada, ¿no? Para que vos como gerente, como integrante del directorio, como empresario, sepas qué está pasando con un montón de cosas. Con los 1100 puntos que decía Diego, por ejemplo, que pide Europa, quizás Gris, AFI me piden menos, pero ahora les traje algo concreto, como estamos en IAF y un poco es finanzas sostenibles, creo que está bueno también encontrar incentivos de por qué elaboro esta información. Y financiarse es un incentivo. O sea, si tengo una buena estrategia de sostenibilidad y tengo un buen reporte de sostenibilidad, voy a poder financiarme mejor. Lo dijeron en el panel anterior varios, incluso lo dijo Uga, respecto a la cantidad de préstamos de organismos de fondos de la cooperación internacional que tienen ellos, ¿no? Algunos organismos, la verdad, llevo mucho en esto, ni los había escuchado,
otros sí, como FMO que nombró. Entonces, sirve para financiarte mejor. O sea, y qué mejor que validar tu estrategia de sostenibilidad, tu impacto, a través de sentarte con alguien que te ayude también a decir, bueno, acá están los fondos para este proyecto, ¿no? Me parece que esos financiadores existen y es una pena que a veces muchas empresas que hacen las cosas bien, por no tener medido lo que hacen, se pierden esa oportunidad. Se sientan con su banco, Tal cual. se sientan con su financiador y le piden un préstamo común cuando le podían pedir un préstamo verde o un préstamo sostenible. Buenísimo. Viceversa, guarda con, quiero un préstamo verde, quiero emitir un bono verde, que a veces uno lo escucha, y tenés estrategia de sostenibilidad, bueno, no sé bien qué es. ¿Tenés reporte de sostenibilidad? No, lo vamos a hacer, pero... Entonces, por casa bueno, como andamos, ¿no? Guarda, es útil para financiarte si primero hiciste las cosas bien, ¿no? Buenísimo. Oye, te quiero preguntar algo a vos, Alicia, y me encanta porque ya lo tengo a Diego listo para salir. Este panel es un espectáculo. Pero le voy a preguntar a Alicia. Igual me hice acordar, hay una frase filosófica que dice que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿se cayó? ¿No? Me pregunto, digamos, todo el impacto que nadie mide, ¿dónde quedó? ¿No? Bueno, Alicia, vos tenés una experiencia increíble, entre ellas una en todo el proceso de integración de la estrategia de descarbonización dentro del modelo de negocio. ¿Me puedes contar de tu experiencia con eso? Bueno, fijado este objetivo que fijó Tenaris, nosotros medimos y reportamos los 3 scopes, Scope 1, 2 y 3. En general... ¿Le podés explicar a alguien que no sabe que...? Sí, perdón. Si digo Doña Rosa me quemo yo también, pero no importa, me quemo. Pero explícale a los tiktokeros. Bueno, Scope 1, por decirlo de forma sencilla, es el carbono que emite la compañía en la fabricación específica de sus productos, en su proceso. El Scope 2 es la energía que utilizamos en el proceso. Y el Scope 3 es el carbón que viene por nuestra cadena de suministros. Dentro de las compañías no es sencillo, pero digo, es más fácil establecer estrategias y políticas y decisiones de inversión para el 1 y el 2, que es lo que mayormente ha hecho Tenaris. Ahora vuelvo. El Scope 3 es un poco más difícil porque dependemos del comportamiento de nuestros proveedores y cuánto nuestros proveedores están mejorando su proceso de descarbonización o no. Y generalmente es el que te molesta en la ecuación cuando no tenés demasiada opción en algunos proveedores. En lo que es Scope 1, Tenaris, como les comenté antes, en cada proceso de inversión, no estoy hablando, hay inversiones gigantes e inversiones más pequeñas. En todos los procesos pone el carbon tax que yo les comenté antes. Eso hace que en general entre una alternativa y otra se elija aquella, porque los números te lo eligen, en definitiva, además de la voluntad, el número lo corrobora. Por ejemplo, en Siderca el año pasado se terminó una inversión de un horno nuevo, había que reemplazar un horno que ya estaba cayendo en obsolescencia, y en las alternativas ganó la que emitía menos, una tecnología más moderna, etcétera, etcétera. Ahí hay un ejemplo concreto. Entonces, Tenaris evalúa todas las posibilidades cada vez que tiene que renovar, y no es una cosa loca decir, bueno, vamos a agarrar esta serie, la tiramos y ponemos una verde. No, es en los procesos normales de negocio, donde hay que hacer inversiones para mejorar productividad, para revertir obsolescencia o lo que fuere, ahí se empiezan a tomar decisiones que realmente bajan la huella de carbono y ayudan a mejorar el Scope 1. En Scope 2 también hubo decisiones importantes. En Argentina, Siderca terminó un parque eólico muy importante en octubre del 23 y ahora este año, para octubre también, no sé, nos gustan los octubres, vamos a terminar el segundo. Eso prácticamente va a suministrar, el primero suministró el 50% de la energía que consume la planta, en forma eólica. Y con prácticamente vamos a tener toda la energía de la planta de Campana en forma verde. Eso mejora mucho los indicadores y nos ayuda a llegar a nuestro objetivo. En otros países de Europa, donde no es factible hacer un parque eólico, por razones de espacio, de viento, lo que fuere, se empezaron a instalar
en muchos parques solares o instalaciones solares, etcétera. Entonces, esa es una forma de cómo se va el camino, no se va en un día. Se va priorizando en las inversiones aquellas que realmente mejoran la huella. En el caso del Scope 3, realmente es el principal, yo diría, challenge, el principal desafío que van a tener las compañías es para lograr bajar la intensidad del carbono que compramos cuando compramos la chapa, cuando compramos lo que fuera. Para eso hay muchas acciones que se hicieron, no siempre son inmediatas. Por ejemplo, establecer una política de compra sostenible, la hemos establecido, la hemos publicado y se las hemos firmado a los proveedores. Ahora, ¿cuánto ellos están haciendo en sus procesos? Esto es una acción en conjunto. Realmente es una acción en conjunto. Bueno. Donde el más difícil es poder avanzar en el Scope 3. ¿No? Porque lo demás es algo que son decisiones de las compañías. Muchas gracias, Alicia. Por supuesto que el tema es interesantísimo, pero el tiempo sigue corriendo, tenemos que ir como redondeando el panel, pero ahora voy a ir a vos, Diego. Acuérdense que está ahí el WhatsApp si quieren mandar preguntas para ayudarnos a cosechar para próximas actividades y diseñar. Me imagino que para este panel también deben estallar las preguntas. Diego, mirá, porque me caes bien... La tenés armada esta pregunta, ¿no? No, porque me caes bien. Otra cosa. Te voy a dar a elegir entre el comodín del público, tema libre o la pregunta. Elegí. ¿Tema libre? Y sí, sabía, por eso te la di. No, a ver, era obvio. Y un poco conectando con lo que recién comentaban. La libertad ante todo. No, me parece, hoy hablé de la regulación del reporte, ¿no? Pero también hay regulación para que las compañías accedan a determinados mercados cumpliendo determinados requerimientos de sostenibilidad regulatorios, ¿no? Entonces, a ver, todo lo que venimos hablando, la necesidad de tener un reporte, una medición, no es solamente de grandes organizaciones, como recién comentabas vos, sino también puede impactar en la cadena de valor, y en esa cadena de valor hay muchas pymes o pequeñas organizaciones. Hay directivas en la Unión Europea de debible diligencia de recursos humanos, que hay los mecanismos de ajuste de carbón de frontera que empresas argentinas que tienen que exportar a Europa requieren cumplir con determinados requisitos de emisiones cero y tener las emisiones compensadas para poder exportar sus productos en Europa. Entonces acá hay dos temas. El reporte también es una ventaja competitiva de cómo una compañía se presenta al mundo y gana mercado. Conectando un poco lo que comentaba Alicia, me parece que también hay un tema importante de cómo evoluciona el reporte en relación al clima más allá de la coyuntura actual. Era la pregunta que tenía. Era esa, bueno, me la estoy hablando. Yo creo que eso es importantísimo, yo siempre aposté a vos, ahora voy a invertir en vos. Pero dale, bueno. Vamos. No, y bueno, con respecto a clima, lo que estamos viendo también es que hemos hecho un estudio de descarbonización, el estado de descarbonización 2024, sobre 4.000 empresas que reportan al Carbon Disclosure Project, que es un grupo de inversores que también piden a las compañías que hagan una encuesta relacionada al clima y le da un scoring y le da acceso a esos inversores. Y lo que estamos viendo es que hay un 37% de compañías que aumentaron sus objetivos climáticos con respecto a lo que pasaba en el 2019. Y por otro lado también lo que estamos viendo es que hay un 34% de empresas que están logrando cumplir los objetivos que se habían planteado en reducción de emisiones Scope 1 y 2, y un 54% en lo que es emisiones de Scope 3. ¿Qué implica eso? No es un retroceso, sino también lo que estamos viendo, que muchas compañías están recalibrando y redefiniendo sus compromisos que han asumido en años anteriores. Sí. Exactamente. Bueno. Y lo que estamos viendo es que el componente ambiental o de riesgo climático de emisiones dentro de lo que es la estructura o el capítulo de los reportes sigue siendo relevante. Muchas compañías están evolucionando en su reporte, incorporando, por ejemplo, el framework de TCFD que recién mencioné. Muchas otras compañías lo que están haciendo es un reporte específico del inventario de gases de efecto invernadero, como un documento separado.
Y después esto está en línea también con lo que pasa a nivel global, donde vemos también que el reporte de riesgo global del World Economic Forum, 5 de los 10 riesgos a nivel global en impacto y probabilidad de ocurrencia están relacionados a temas climáticos. Buenísimo. Las compañías, como mencionó Gustavo, en su mapa de riesgo de la organización, el tema cambio climático, emergencia climática y emisiones está también y aparece también en los análisis de materialidad. Quizá último, Te gastaste conectando, todo el cupo te gastaste. conectando con lo que comentaste de finanzas sostenibles, el reporte también termina siendo muy importante porque ahí, por ejemplo, la CNB requiere que las compañías que hacen un prospecto de emisión de un bono verde, social, sustentable o atado a indicadores, al cumplimiento de indicadores de sostenibilidad, anualmente tengan que emitir un reporte de los beneficios, ventajas y del cumplimiento de ciertos indicadores, y ese reporte que también se hace público, en muchos de los casos tiene auditoría o verificación externa. Y lo mismo está pasando con muchos bancos que dan préstamos verdes y que también le requieren a las compañías la emisión de un reporte y la auditoría y el aseguramiento de esa información. Entonces, después, la calidad de los datos, más allá de cómo reporta, es algo también sumamente importante que lo voy a dejar a Julián para... Bueno, igual, bueno, un lujo este panel increíble. Yo pienso, me da lástima cuántos CFOs no están acá escuchando esta clase, ¿no? ¿Cuántos se la están perdiendo? Bueno, capaz están en streaming o la pueden ver después grabado o seguir actividades. Te voy a corregir. No es un tema de CFO esto. Bueno, tenés tu minuto de cierre, CFO, porque si no después te voy a tener que dar otro minuto más, tengo que compensar. No, dos mensajes. Bono de respuesta tengo que hacer. Diría, porque los demás ya se los dije. No es un tema de CFO, es un tema de compañía. Lo que pasa es que los CFO somos los que tenemos la capacidad de organización, conocemos lo que es el dato. Obvio, nosotros estamos acostumbrados a reportar. Billetera mata al año. Entendemos que la base de un reporte tiene que ser con información confiable y podemos ordenar la cancha. Pero no es un tema de CFO, es un tema de compañía. Lo otro que quería dejar de mensaje, ya que ya me echás, es jamás. Te fuiste sola. No, es el siguiente. Esto llegó para quedarse. Que en este momento haya una moda, fashion que viene del norte con el frío, no importa. Va a pasar. Esto llegó para quedarse. Los panelistas anteriores lo explicaron muy bien, con lo cual tenemos que estar preparados. Entonces, las modas van, vienen, pero el planeta sigue. Y además, una cosa que también dijeron antes, esto está relacionado con el negocio. O sea, hacer inversiones de capital que son sostenibles, generalmente, a la larga, también van a ser más productivas y eficientes. Con lo cual, los empresarios están empezando a entender eso y tener datos va a hacer que se evite el despilfarro. Hubo un ejemplo que se mencionó antes acá, que no sé qué perdía, una compañía que comentó que perdía 3 millones de metros cúbicos de agua y cuando se dieron cuenta, mejoraron, perdían 1 millón. Entonces, no es puro que verde soy. Se puede hablar. Julián, ¿le pones el moño? Sí, no sé si tanto como moño, pero por ahí un poquito una cuestión que creo que tenemos que ser también como autocrítica los especialistas en estos temas, ¿no? Que creo que a veces a los especialistas nos encanta ir al nivel más alto de complejidad. Y me parece que esto está muy bien para compañías complejas, que enfrentan desafíos complejos, pero también tenemos que tener en cuenta qué pasa con un montón de empresas que quizás no tienen la estructura, los recursos, el equipo como para poder hacer esa inversión y que a veces, como le decimos que es muy desafiante, muy difícil, muy complejo, decimos entonces no hago nada. Y ahí tenemos a la mayoría de las empresas de la economía argentina, de la economía de nuestro país de América Latina. Nosotros esto lo discutimos mucho con el equipo, la verdad. Sí, te quería preguntar por las empresas no tan grandes, tan corpos, no sé si pymes, pero que... Es cuestión de empezar. Todo ese gris de escala. Es cuestión de empezar, mira. Y justamente lo que te dejo, si querés como moño, a ver si te sirve. Nosotros lo trabajamos mucho en el equipo, que entre paréntesis tenemos en SMS un equipo en el área de sustentabilidad espectacular, varios están acá, todos súper entusiasmados, comprometidos, con muchas ganas de trabajar estos temas. Y nos sentamos a pensar muchas veces, ¿qué hacemos con esta empresa que tiene un montón de cosas para hacer, pero no le podemos pedir que haga un departamento de 10 personas, que haga un reporte?
Y bueno, ahí venimos trabajando una herramienta muy interesante que la tomamos, la copiamos de una iniciativa del CINIF, del Consejo de Normas de Contabilidad y Finanzas de México, en esto de aprender de otros países de la región, que es 20, 30, 40 indicadores clave. Olvídate de la doble materialidad, olvídate de todo eso, que está buenísimo, hay que hacerlo, y lo recomendamos hacer a todos los que tienen más de cierto tamaño, pero el que no puede hacer eso, por lo menos, ¿cuáles son los 20, 30 datos que vos tenés que tener? Para después ir a la cadena de valor, para que tu cliente te lo va a pedir, para que tu banco te lo pida, y me parece que ahí tenemos un desafío de simplificar, estandarizar, homogeneizar algo que le sirva a miles de empresas que sin esos recursos tan grandes puedan decir, listo, junto estos 30 datos y yo por lo menos sé dónde estoy parado. Y si de los 30 lográs medir bien 25, empezá a medir los 25 mientras pensás cómo medir los otros 5. Me encanta porque... Ese es el moño. Claro que es el moño, porque viste cuando alguien dice, che, que no se corte, sería esto, porque si no se corta la cabeza, si ese pibe no tiene las 25 preguntas, después se sienta con Tenaris y empezamos a estar flojos. No, pero Tenaris también empezó así. Yo te digo, nosotros empezamos en el 2009 y hicimos un camino hasta ahora. Y hay veces que nos hemos encontrado con que el dato exacto no estaba. En algunos casos hay que hacer estimaciones, tienen que ser razonables. Pero no pararse porque te faltan 10. Hacé los que tenés y después evolucionás. Diego, me ganaste un extra bonus, dale. No, dale. básicamente Dale, me parece... Creo que todos queremos escuchar. Cerralo vos. Desafíos en las áreas que están armando el reporte, tanto finanzas como las otras áreas de la compañía. Me parece que hay un tema de la interoperabilidad que se da por la creciente regulación, y empresas que operan en diferentes partes del mundo tienen que cumplir con la norma de reporte ESG específica de cada territorio. Está el tema de lo voluntario en lo mandatorio. Esto, como decía Alicia, viene para quedarse y ahora ya no es un documento de marketing o tratar de cumplir con algo, sino la información que se prepara tiene que ser íntegra, confiable, transparente, exacta, y requiere determinada rigurosidad. Se tiene que asimilar a la información financiera y eso implica también que las compañías tienen que implementar sistemas para mejorar la velocidad del reporte. De muchas compañías que tienen un delay entre el reporte financiero y el reporte de sostenibilidad, y eso no le permite a los stakeholders tomar decisiones de inversión y analizar la información en su conjunto. Y el otro tema es, me parece que, para cerrar, el tema de, para brindar confianza y transparencia, también la información tiene que estar auditada y tiene la misma calidad que la información financiera. Y eso es un poco, volviendo al inicio, en lo que se pretende de la evolución del reporte corporativo, que esté todo integrado en un mismo reporte y cómo la compañía muestra la creación de valor económico y la creación de valor sostenible. Qué lujo de panel, yo no puedo creer, impresionante, un aplauso, un aplauso. Me voy a parar un poco porque me bajo y vuelvo a subir.